Muy buenas, esto es un vídeo sobre el puente H, funcionamiento y algunas aplicaciones prácticas. Bien, en nuestros proyectos de robótica y electrónica, a menudo necesitamos adaptar nuestro sistema de control a los requerimientos de aquello que vamos a controlar. Lógicamente, si nuestro dispositivo no posee la potencia necesaria como para suplir las necesidades del proyecto que vamos a llevar a cabo, es necesario utilizar una etapa intermedia que adapte los periféricos al sistema de control que vamos a utilizar. Bien, poniendo un ejemplo, si queremos utilizar, por ejemplo, un motor de 12 voltios y controlarlo a través de una tarjeta Arduino, nuestra tarjeta Arduino, que por lo general va a ser el sistema de control que los que estemos viendo este vídeo vamos a utilizar, la tarjeta Arduino no nos sirve para controlar un motor de 12 voltios, lo primero porque solamente nos aporta 5 voltios la tarjeta y aunque controlásemos un motor de 5 voltios, la intensidad que nos aporta las salidas del Arduino no son suficientes como para controlar dicho motor. Bien, pues esta es la función que tiene el puente H. En función de las órdenes que reciba del circuito controlador, en este caso una tarjeta Arduino, emitirá una señal u otra. Bien, ¿qué salida vamos a obtener del puente H? Bueno, pues dependiendo de las entradas que activemos de la tarjeta, del circuito, nuestra señal circulará en un sentido o circulará en otro. Es decir, con esto podemos controlar el sentido de giro de, por ejemplo, nuestro motor. Bien, vamos a pasar ahora a hacer una descripción del circuito. En definitiva, se trata de 4 transistores, que van a ser 2 NPN y 2 PNP, los cuales se disponen tal y como se muestra en la pantalla. Después de describir esta manera, voy a describir otro circuito de puente H que también puede utilizarse, que utiliza solamente transistores NPN. Bien, los pares de cada lado tienen las bases unificadas, es decir, los transistores de la izquierda tienen las bases unificadas y los transistores de la derecha tienen las bases unificadas. De este modo nos van a quedar dos únicas entradas, A y B, junto con la entrada de voltaje, la de tierra, y las salidas del puente H, que son los pines centrales. En el ejemplo a estos pines he conectado un motor como ejemplo práctico para que quede más visual. Bien, el formato en el que por lo general se encuentra este puente H es en forma de circuito integrado. Por lo general lo que se suele utilizar es la serie de L293. Yo en un futuro vídeo utilizaré el L293B, ¿vale? Estos circuitos integrados no solamente nos permiten controlar el sentido de giro de un motor, sino que desde ellos podemos podemos controlar 4 motores de corriente continua en un mismo sentido, ¿vale? 2 motores de corriente continua en ambos sentidos o incluso servomotores y motores paso a paso, ¿vale? Desde el mismo circuito integrado. Bueno, ahora pasemos al estudio de su funcionamiento. Comencemos por la primera situación. En esta situación la señal de entrada al circuito se corresponde con un 1 lógico por A y un 0 por B. En este caso, de los dos transistores de la izquierda solo va a activarse el NPN, pues necesita corriente por su base, recordemos. Y el PNP no se va a activar. Y en el lado derecho ocurre exactamente lo contrario. Al tener un 0 en la base de la entrada B, el PNP va a activarse y el NPN no lo hará. Entonces, de este modo, la corriente va a atravesar los pines de salida al motor de izquierda a derecha, ¿vale? Por lo tanto, nuestro motor girará en un sentido determinado. Bien, en el segundo caso, las señales de entrada al circuito van a ser las contrarias. Es decir, el transistor PNP de la izquierda y el NPN de la derecha son los que van a activarse, mientras que los dos anteriores van a permanecer, no pasará corriente por ellos. Entonces, de este modo, la corriente va a atravesar el motor de derecha a izquierda, haciéndolo girar en sentido opuesto al sentido que lo hacía antes, ¿vale? Bien, pasemos ahora a describir el otro circuito que también funciona, que simplemente utiliza transistores NPN. Como se ve a simple vista, este circuito queda bastante más complejo, entonces a la hora de imprimirlo, a la hora de soldar, va a ser más complicado que el anterior. Sin embargo, si en un momento determinado necesitamos utilizarlo porque no tenemos transistores PNP o cualquier motivo, este circuito también funciona.
La base de funcionamiento es la misma. Cuando en la entrada A se tiene un 1 lógico, los dos transistores que van hacia esta entrada van a van a activarse, circulando la corriente por el motor de izquierda a derecha. En el caso contrario, pues va a girar en el sentido opuesto, igual que hemos mencionado antes. Tampoco quiero alargarlo mucho porque es muy intuitivo. Bien, con respecto a fabricar un puente H casero, realmente utilizando estos dos circuitos puede funcionar, evidentemente. Lo único que habría que proteger a los transistores con resistencia, dependiendo del transistor que utilicemos, necesitaremos una u otra. También cabe resaltar que se pueden añadir unos diodos, ¿vale? Para proteger a los transistores de las corrientes del motor, ¿vale? La fuerza contraelectromotriz que se llama, que se produce, ¿vale? Además, los transistores que se pueden utilizar pueden ser perfectamente unos 2N2222 si utilizamos motores que van a llevar una escasa potencia y que no van a necesitar grandes intensidades. Pero bueno, lo recomendable es utilizar MOSFETs. Nos dan una mejor respuesta y por lo general nos permiten manejar una mayor potencia que con unos simples 2N2222. Pero bueno, si lo queréis hacer como un proyecto casero, con unos 2N2222 te vale. Sin embargo, sale más rentable, ya digo, comprarte, por ejemplo, el L293B, ¿vale? Que ya digo, nos da unas mayores prestaciones y bueno, cuesta 2 euros, 2,50 €. Para ser un circuito integrado es caro, pero realmente yo creo que merece la pena. Con respecto a las aplicaciones, su aplicación más utilizada, ¿vale? Es la del control de motores. No obstante, también puede utilizarse para controlar, por ejemplo, electroimanes, ¿vale? O solenoides, dependiendo del sentido del campo magnético, perdón, que queramos que tenga. Entonces, así podríamos repeler un imán o atraerlo. Sin embargo, hay una aplicación muy interesante, ¿vale? Que he descubierto hace poco y que realmente no está muy extendida, que es su uso como convertidor de corriente continua a corriente alterna. Solamente he visto en YouTube un vídeo sobre esto, ¿vale? Y bueno, yo he diseñado mi propio circuito y lo enseñaré en un vídeo en un futuro. Y la verdad que es muy interesante. Bien, en combinación con el 555 podemos utilizar los pulsos del oscilador para activar, para alternar una entrada u otra del puente H. De este modo lo que vamos a tener de salida va a ser una señal alterna. La respuesta del puente H es muy buena, entonces los pulsos van a ser, va a ser una corriente alterna realmente pues, perfecta prácticamente. Y si eso lo utilizamos en combinación con un condensador, realmente lo que vamos a conseguir va a ser una señal senoidal en corriente alterna. Entonces simplemente necesitaríamos una fuente de corriente continua de, por ejemplo, 12 voltios y una fuente de 5 voltios para alimentar el circuito, ¿vale? Entonces lo que conseguiríamos sería una señal alterna, ¿vale? De 12 voltios a la salida. Así que bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí el vídeo. Recuerda comentar aquellas sugerencias o posibles correcciones que creas oportunas y suscríbete sobre todo para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima.